justamente para hacer un análisis de este y otros temas de coyuntura, y estamos acompañados, como lo habíamos anunciado, del congresista Luis Yatas, presidente también de la Comisión de Constitución del Congreso. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días. Y en principio se señala que es una medida o una propuesta inconstitucional el hecho de pretender invitar o citar incluso al presidente de la República a una comisión investigadora. Bueno, yo la verdad que lamento la forma como se pretende implementar una investigación cuyos hechos hasta la fecha aún no han sido claros, es decir, no hay evidencias de lo que se está encontrando respecto a estos hechos. Ahora, la Constitución es clara respecto, y lo han dicho quienes conocen el tema constitucional, ¿no? Que el presidente de la República personifica a la nación, el presidente tiene una inmunidad que no es a la persona sino al cargo, y consecuentemente el presidente puede ser acusado, pero por causar personifica a la nación, el presidente tiene una inmunidad que no es a la persona sino al cargo, y consecuentemente el presidente puede ser acusado, pero por causales establecidas en la Constitución, en este caso el artículo 117, pero que no es el caso. Entonces, eso realmente pondría en grave riesgo la figura presidencial, y que consecuentemente el Consejo de Ministros, el propio ministro y los que conocen, en este caso en materia constitucional, lo han dicho de manera categórica, ¿no? Respecto a una situación que se pretende, pues, buscar una salida, en todo caso, ante la poca profundidad en la investigación, y que, bueno, pretende justificar que, claro, citándolo al presidente, prácticamente se lograría vincularlo. Y eso el presidente tiene todo el derecho, ¿no? Y lo ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros, y sobre todo lo dice la propia Constitución. Entonces aquí no hay la intención de querer sustraerse, en todo caso, de los requerimientos del Parlamento. El presidente puede informar, pero no generar una declaración testimonial que desnaturalizaría de manera vergonzosa lo que es la inmunidad del presidente. Ahora, esta solicitud o esta pretensión de miembros de esta comisión investigadora, de alguna manera tendrá un trasfondo político que lo que buscaría en todo caso sería vincular o hacer un vínculo muy estrecho con esta situación que en definitiva pues ¿no? atañe a una situación bastante irregular. Bueno, la cosa va por ahí. Mira, ¿sí? Nosotros estamos ya en un periodo preelectoral. Entonces la oposición va a buscar este tipo de salidas mediáticas, en verdad, ¿no? Entonces, pretender confundir a la opinión pública, porque los procedimientos respecto a las investigaciones están establecidas como corresponde, pero es una situación irresponsable pretender en esta coyuntura. Es parte de una estrategia de querer golpear al gobierno, ¿no? De querer, en este caso, golpear a las decisiones propias que desarrolla el presidente, y pretendiendo involucrar en hechos que no existe una responsabilidad, y sobre todo que están pretendiendo prácticamente desconocer lo que señala la propia Constitución respecto a la inmunidad que tiene el presidente. Ahora, justamente, ¿no sería de repente una opción el hecho de que el mandatario pueda establecer, como bien lo señalaba incluso el constitucionalista Bernales, establecer una comunicación, una información bien directa de cuál vendría a ser la explicación que él tiene sobre este caso de manera pública, para que de esa manera pues también estos miembros de la comisión no digan de que el presidente no quiere colaborar con este tema, con este caso? Bueno, hay que precisar. Yo creo que el presidente no está en la obligación. El presidente, en esta circunstancia, lo ha dicho el propio comunicado que responde la PCM, que sí dispuesto a facilitar las informaciones como información, pero ya de pretender llevarlo para generar una declaración testimonial, realmente aquí invocamos nosotros la Constitución. En todo caso, la potestad del presidente sí es que remite o no remite alguna información. Claro, pero pretender llevarlo, o en todo caso convocarlo, o presionarlo, o exigirlo, eso no está normado, no está regulado, ¿no? Entonces,
Aquí nosotros invocamos el procedimiento establecido en la Constitución, que dice, bueno, de manera categórica, la acusación solamente está por causales específicas en la propia Constitución. Bien, y en otros temas, congresista, justamente que también pues no llama la atención en relación a la actitud o la participación pues que tiene la oposición en el Congreso es en esta interpelación y en este pedido de censura que se ha solicitado para el ministro de Energía y Minas. Todo indica que están pues tratando de conseguir los votos requeridos para obtener esta censura. Bueno, nosotros ya en esa oportunidad lo manifestamos y esto en todo caso sería una reiterancia. Claro. Nosotros respetamos la regla de la democracia, el derecho de la minoría a ejercer este tipo de pedidos y que se han materializado con la presencia del señor ministro. Pero en el debate, inicialmente se tuvo que suspender el debate porque no había el quórum de quienes deberían estar presentes en esa oportunidad. Fueron los que solicitaron, por incluso supuesto, la presencia del ministro. Y después la información, la respuesta del ministro ha sido categórica y aquí no hay un conflicto de intereses. No, los informes tanto técnicos como legales justifican una prórroga que también estaba sometida a condiciones que lo dice el propio acuerdo. Entonces aquí no se puede hablar de conflicto de intereses porque la ley habla de una simultaneidad en cuanto al interés tanto público como particular que debería estar involucrado el ministro y eso no es así. Entonces yo entiendo que por ello es que la propia censura que están tramitando prácticamente se ha caído. Incluso el propio ministro Leodoro Mayorga ha señalado que su eventual salida no originaría pues una desestabilización en el gobierno, pero tomamos en cuenta que es un portafolio bastante medular si es que el Perú está tratando de recuperar su crecimiento económico o recuperarse de esta desaceleración. Bueno, ahí también hay otro aspecto que hay que destacar, ¿no? Una vez más se demuestra la evidencia de querer pues ir golpeando al gobierno porque hay sectores que necesitan una serie de aspectos en lo que concerne inversiones. O sea, el haber destrabado proyectos importantísimos en el sector 20.000 millones de dólares en dólares es importante, pero hay sectores, en este caso la oposición, que no quieren, por ejemplo, que esos proyectos postergados por mucho tiempo, bueno, salgan y caminen y fluyan y eso genera una gran inversión, no solamente en este sector, sino también hay en otros sectores como vivienda, por ejemplo, que ha habido un estancamiento propio, eso sí, propio de una burocracia que hay que ir golpeando constantemente para que eso camine y permita destrabar y generar las inversiones que el país necesita. Y que necesita para incluso recuperarse. Ahora, justamente hablando del tema ya económico, hemos visto pues recientemente en estos últimos días al presidente de la República hacer un discurso bastante interesante en relación a lo que se está diciendo en la ONU, en relación a los temas económicos y que como incluso nuestro país ya está hablando de una economía verde, una economía mucho más responsable, más amigable, tomando en cuenta que el Perú es anfitrión de una de las conferencias más importantes de cambio climático a fines de este año. Claro, ahí hay un mensaje importante que ha hecho el presidente porque nosotros siempre hemos tenido pendiente el tema de la conservación y protección del medio ambiente, ¿no? Y incluso en alguna oportunidad el presidente se pronunció respecto a las nuevas reglas que debe imperar, debe construirse en el tema de la minería respecto a la protección de la conservación del medio ambiente. Entonces el Perú se pone en una de la vitrina internacional a efecto de generar todo ese estado de confianza. Las inversiones son importantes. Hoy estamos superando esta desaceleración que no es también una cuestión eminentemente interna, es un factor también externo con mucho énfasis, pero hay toda una perspectiva favorable a ir mejorando esto y sobre todo recuperando para generar todo un desarrollo que el país necesita. Ahora, ya para terminar, estamos pues próximos a vivir unos nuevos comicios, unas nuevas elecciones en este tema regionales, provinciales, municipales, pero es necesario, ¿no? Por las cosas que estamos viendo últimamente, hablar nuevamente del tema de la reforma de la ley de partidos políticos. Diciendo usted, presidente de la Comisión de Constitución, queríamos saber cómo va este tema, que es necesario, es imperioso. Bueno, nosotros en todo caso tenemos que decirle al país que somos convencidos de la necesidad de la reforma electoral, de la reforma de los partidos políticos, pero todo depende de la voluntad de quienes estamos hoy en el Parlamento. Por ejemplo, el presidente del Congreso para que ponga el tema en debate. Importantísimo, la disponibilidad de la presencia es destacable y lo hemos reconocido. El trabajo de las comisiones anteriores bajo la presencia de los colegas Gastaño Edí o Machajay ha sido fundamental, pero hoy
prácticamente estamos a la espera de la voluntad de quienes integramos el Parlamento para asistir, ¿no? Y permitir, por ejemplo, una ley que implica materializar la no reelección de los presidentes regionales, los alcaldes. Y lo otro, la reforma, que hoy es una preocupación nuestra y debemos estar constituyendo ya el grupo de trabajo para el tema del Código Electoral y materializar lo que nos permita tener leyes que el próximo proceso electoral ya no tengamos los conflictos que ahora tiene, y bueno, que para la autoridad electoral es una situación preocupante porque tiene toda una legislación muy dispersa y eso a veces no permite la aplicación como corresponde respecto a procesos tan importantes como este. Claro, es una normativa urgente, necesaria, prioritaria, tomando en cuenta que en el 2016 tenemos otro proceso, incluso congresista. Agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted. Muy bien, 8 puntos de la mañana, amigos, momento de ver ya los titulares de la hora.